Buen día, en este video vamos a ver lo correspondiente a la conversión de unidades de la magnitud de aceleración, para lo cual es importante conocer primeramente en lo que consiste la aceleración. Desde un punto de vista muy general, la aceleración se puede considerar como el aumento de la velocidad en un intervalo de tiempo o la disminución de la velocidad en un intervalo de tiempo de algún objeto que se está analizando, donde lo que veríamos es que la velocidad va cambiando con respecto va transcurriendo el tiempo, o en su defecto la velocidad va disminuyendo con respecto al tiempo, que corresponde precisamente a una situación en la cual un objeto comienza a moverse y acelera, por decirlo de una forma, y en la otra podríamos decir que es cuando un objeto está frenando. En cualquiera de las dos situaciones, pues vemos que aparecen dos magnitudes relacionadas en su definición, lo que viene siendo la velocidad y lo que es el tiempo. Es decir, la aceleración depende de la magnitud de velocidad, depende de la magnitud de tiempo, la velocidad a su vez depende de la magnitud de longitud y de tiempo, por lo tanto podríamos decir que la aceleración depende de la longitud y depende dos veces del tiempo. Por lo tanto, estaríamos hablando de una magnitud derivada, situación que debemos de considerar durante la conversión de unidades en caso de que no tengamos los factores de conversión correctos para poder llevarla a cabo. Ahora, nosotros tenemos aquí lo correspondiente a un problema para ejemplificarlo, ¿no? Tenemos nuestros factores de conversión, en los cuales pues, se presentan únicamente tres. Sabemos que podemos generar más factores de conversión relacionando lo que vienen siendo las magnitudes fundamentales con los correspondientes factores de conversión de esas magnitudes fundamentales. Ahora, el problema nos pide determinar el valor equivalente a 13.2 pies por segundo al cuadrado en metros por segundo al cuadrado. Es decir, hay que transformar o hay que convertir de pie por segundo al cuadrado a metro por segundo al cuadrado. Tendríamos que verificar si contamos con ese factor de conversión y bueno, efectivamente tenemos un factor de conversión que relaciona metro segundo cuadrado con pie segundo cuadrado. Una vez que identificamos nuestro factor de conversión, sería cuestión de visualizar la cantidad a convertir, que en este caso son 13.2 pies por segundo al cuadrado. Lo tendríamos que visualizar como si fuera una fracción, es decir, tenemos que visualizar que tiene en el denominador un 1 y ya que lo visualizamos como una fracción, pues generamos el producto por el factor de conversión. En este caso el factor de conversión, que es un metro por segundo cuadrado, igual a 3.281 pies por segundo cuadrado, y que por tratarse de una igualdad se puede leer también de derecha a izquierda, ¿no? 3.281 pies por segundo al cuadrado es igual a un metro por segundo al cuadrado. Ahora, hay que acomodar el factor de conversión a manera de una fracción. Esta fracción tiene que estar diseñada o tiene que estar construida a partir del valor a convertir. Como nosotros tenemos pies por segundo al cuadrado, que es la unidad que pretendemos convertir, y se encuentra en el numerador, entonces en nuestro factor de conversión tenemos que asegurarnos que en el denominador es donde aparezca la unidad a convertir, es decir, pies por segundo al cuadrado, acompañado del número correspondiente al factor de conversión, en este caso 3.281. En el otro elemento de la fracción, en este caso en el numerador, quedaría pues el otro lado de la igualdad del factor de conversión. De tal manera que cuando nosotros desarrollemos el producto, pues tendríamos que multiplicar los números por los números y las unidades por las unidades, respetando el producto de fracciones que es numerador por numerador y denominador por denominador. En la parte numérica tendríamos 13.2 por 1, mientras que en el denominador tendríamos 1 por 3.281. En el caso de las unidades tendríamos pies por segundo cuadrado que multiplica a metro segundo cuadrado en el numerador y en el denominador tendríamos pies por segundo al cuadrado. De esta manera tendríamos pies por segundo al cuadrado entre pies por segundo al cuadrado es exactamente la misma unidad en el numerador y en el denominador, por lo tanto al dividirlos va a generar un 1 y eso nos permite omitirlo, quedándonos con el resultado solamente en metros por segundo al cuadrado, que de hecho es lo que estamos buscando. En cuanto a los números, habría que desarrollar igual los productos de numerador y denominador. En este caso 13.2 por 1 nos va a dar 13.2, 1 por 3.281 va a dar 3.281 y tendríamos que realizar la división de 13.2 entre 3.281 para poder llegar al resultado final y entonces diríamos que 13.2 pies por segundo al cuadrado de aceleración es equivalente a 4.023 metros por segundo al cuadrado.
Pasemos a otro ejemplo. En este caso nos pide encontrar el valor equivalente de 12.13 millas por hora segundo a metro segundo al cuadrado. Observemos que la unidad tiene una peculiaridad, ¿no? Tenemos en el denominador hora por segundo. Hora es una unidad de una magnitud de tiempo, segundo también es una unidad de tiempo. Es decir, yo tengo tiempo por tiempo, por lo tanto sigo teniendo tiempo al cuadrado en el denominador. Igual que en metro por segundo al cuadrado, el tiempo, que en este caso está en segundos, está elevado al cuadrado. Entonces se ve un poco diferente, se ve un poquito, pues, extraño quizá al inicio, pero vemos que es la misma magnitud multiplicada por sí misma, entonces corresponde perfectamente a una aceleración. En este caso habría que ubicar la magnitud, el factor de conversión, el único factor de conversión que tenemos con milla por hora segundo es el último y está relacionado a pie por segundo al cuadrado. A nosotros nos pide metro por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos que ver si existe alguno que nos permita relacionar de pie segundo cuadrado a metro, que efectivamente pues sería el primero, que de hecho lo utilizamos en el problema anterior. Entonces tenemos la cantidad a convertir, 12.13 millas por hora segundo, hay que convertirlo a metro por segundo al cuadrado. Los factores de conversión a utilizar serán 1 metro por segundo al cuadrado igual a 3.281 pies por segundo al cuadrado y 1 milla por hora segundo, que equivale a 1.467 pies por segundo al cuadrado, que es este que está marcado de color azul. De tal forma que el factor de conversión que estamos marcando aquí de color azul nos va a permitir cambiar las millas hora segundos a pie segundo cuadrado y posteriormente el factor de conversión de color verde nos va a permitir cambiar de pie segundo cuadrado a metro por segundo al cuadrado. Tendríamos entonces 12.13 milla por hora segundo, hay que visualizarlo como una fracción y posteriormente tendríamos que desarrollar el producto por los factores de conversión, ¿no? Habría que tener cuidado de cómo los vamos a organizar. Decíamos primero vamos a usar el azul porque es el que me permite quitar milla hora segundo y transformarlo a pie segundo cuadrado. Para ello pues tendríamos que ver dónde está posicionada la unidad a convertir. En este caso la unidad que pretendemos convertir está en el numerador, milla por hora segundo, y tendríamos que escribir entonces esa unidad milla por hora segundo en el denominador del factor de conversión, acompañado por su cantidad o su número correspondiente, y en el otro elemento, pues lo que se encuentra del otro lado de la igualdad, ¿no? En este caso en el numerador tendríamos a lo que está igualado una milla hora segundo, que es 1.467 pies por segundo al cuadrado. Eso para el primer factor de conversión. Hasta aquí tendríamos milla hora segundo entre milla hora segundo, que ya no lo visualizaríamos en el resultado final, pero quedarían pies por segundo al cuadrado. Posteriormente tendríamos que utilizar este factor de conversión para quitar los pies por segundo al cuadrado y quedarnos con metro segundo cuadrado, que es lo que nos pide el problema. Lo que tendríamos que hacer es igual, si la unidad a convertir, pie por segundo al cuadrado, está en el numerador, pues yo tengo que cuidar que de mi factor de conversión, la que tiene pie segundo al cuadrado, todo el valor completo, número y unidad, se encuentre en la posición contraria, ¿no? Si está en el numerador, yo lo voy a escribir en el denominador y en el numerador escribiría a lo que está igualado. En este caso, este valor de 3.281 pies por segundo cuadrado está igualado a 1 metro por segundo al cuadrado. De esa manera tendríamos que desarrollar los productos. Nuevamente es numerador por numerador por numerador. 2.13 por 1.467 por 1 quedaría en el numerador. Luego multiplicamos denominadores, 1 por 1 por 3.281, aquí está, 1 por 1 por 3.281, y hacemos lo mismo con las unidades. Milla hora segundo por pie segundo cuadrado por metro segundo cuadrado. Y aquí está, milla hora segundo, pie segundo cuadrado, metro segundo cuadrado. Hacemos lo mismo con el denominador, este no tiene unidades, entonces nos vamos al segundo. Milla hora segundo por pie segundo cuadrado, aquí están los dos. Y bueno, aquí ya podríamos simplificar las unidades. Milla hora segundo entre milla hora segundo, aparece numerador y denominador, por lo tanto lo podemos omitir. Pie segundo cuadrado entre pie segundo cuadrado igual va a dar 1, lo podemos omitir, quedando solamente la unidad metros por segundo al cuadrado. En la parte numérica pues tendríamos que desarrollar los productos. 2.13 por 1.467 por 1 nos va a dar 3.125, mientras que 1 por 1 por 3.281 nos va a dar 3.281. Realizamos la división del numerador y el denominador que nos resultó de los productos y
tenemos como resultado entonces 0.952 metros por segundo al cuadrado, es decir, 2.13 millas por hora segundo equivalen a 0.952 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, espero que con estos ejemplos y con esta explicación haya quedado todo claro y espero que te sirva esta información. Muchas gracias y hasta un próximo video. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.